¿Qué tal están? Bienvenidos a nuestras Cortes. Esta semana llegaban a las diferentes comisiones del Parlamento la recuperación de los derechos de los funcionarios, medidas para los celíacos y un problema de comunidad, como es la despoblación. A él respondía el viceconsejero de Empleo. Lo fundamental, dice, es incentivar el desarrollo económico en las localidades más afectadas. Enseguida profundizamos más sobre este tema. Antes, damos paso a los titulares. Cambian las reglas en la contratación pública. El Consejo Consultivo y el de Cuentas han explicado a los funcionarios las principales reformas de una normativa europea que entrará en vigor el próximo mes de abril. Con esta bandera tricolor, minutos de silencio y declaración institucional de todas las formas posibles, las Cortes se solidarizaban con el pueblo de París en representación de todos los castellanos y leoneses. Viajamos a la provincia de León. En Cistierna nos recibe el procurador de Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos. En este Museo del Ferrocarril recorremos parte de su infancia y de la historia viva de esta localidad. La despoblación es una de las principales preocupaciones para la Junta, así lo manifestaba el viceconsejero de Empleo en una de las comisiones de este Parlamento. Pedía unidad a la oposición para hacer frente a este reto que no es solo nuestro, afecta a toda España y a Europa. El PSOE tendía la mano al diálogo, pero daba también un tirón de orejas al Ejecutivo por la ineficacia que dicen ha demostrado hasta ahora. Que sea la Comisión de Empleo la que analice los problemas de despoblación ya dice algo de por dónde deben ir las soluciones. Porque si no hay actividad económica, no hay población. Esa es la gran demanda, que no hay un modelo económico, un modelo de desarrollo. Pero hay un problema. En políticas económicas llegamos hasta donde llegamos. Donde sí tiene margen de actuación la Junta es en otro pilar de la solución, llevar servicios al medio rural. Estamos intentando mantener abiertas las escuelas con 4 niños. Estamos intentando que haya consultorios prácticamente en todos los municipios. El viceconsejero recuerda que el Ejecutivo lleva años intentando luchar contra este problema que deriva de las políticas de los años 50. La mejor evidencia del fracaso de sus políticas en los últimos 30 años es la situación en la que nos encontramos ahora. Efectivamente, igual no son las mejores, igual hay que reformularlas, igual hay que replantearnos que hay que buscar otras. También habría que pensar qué habría sido si no hubiésemos adoptado estas medidas. La principal herramienta es la agenda de la población, que ahora necesita una revisión. Ponen en marcha la agenda en el año 2010 y en el año 2011 desaparecen todas las ayudas. La Junta ya trabaja con otras comunidades para unir fuerzas y pide a la oposición un gran pacto en este asunto. Y cuando vayamos a pedir dinero a Europa, tendremos que ir con una voz única. El PSOE recoge el guante y se muestra dispuesto a luchar juntos, pero le recuerda al viceconsejero que también hace falta que el Partido Popular apoye con sus votos alguna de las propuestas que la oposición trae a esta Cámara. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales entró en vigor hace 20 años, pero su aplicación sigue provocando el debate. El PSOE volvió a denunciar la privatización de 2 de las 4 disciplinas preventivas de la Administración. Pedía hacer todas públicas. El PP le recordaba que este compromiso ya figura en el reciente Acuerdo Marco para la recuperación de los derechos de los funcionarios. El 12 de noviembre la Junta aprobaba un plan de prevención de riesgos laborales para la Administración, un plan mixto público-privado que no convence a la oposición. El PSOE pedía que todas las especialidades preventivas se gestionen con recursos propios de la Junta. Lo que pasa es que hay empresas que en algunos casos han estado vinculados a altos cargos del Partido Popular, que es un negocio muy goloso que existe aquí. Lo que sí que habría que mirar son esas razones para esa externalización de servicio. Esto está relacionado con la deriva privatizadora que ejerce el Partido Popular en contra de los principios de austeridad que tanto predican a través de códigos éticos. El PP recordaba que el acuerdo entre la Junta y sindicatos por recuperar los derechos de los empleados públicos ya recoge este compromiso. Dice textualmente: estudiaremos a lo largo del 2016 la posibilidad de avanzar en un modelo de prevención de riesgos laborables mixto hacia otro en el que las 4 especialidades preventivas sean públicas. 3 semanas después de que se acordara devolver la paga extra a los funcionarios, la oposición pedía más. La Junta de Castilla y León reciba el mandato de estas Cortes para reponer a los empleados públicos pues, los derechos. Esta proposición de ley denota, en primer lugar, su descaro. Es extemporánea en la medida en la que se ha alcanzado un acuerdo, mal que les pese, con los representantes del conjunto de los empleados públicos y que se va a desarrollar. También solicitaban volver a las 35 horas semanales una vez se ha superado el 2,5% de crecimiento económico. Señor portavoz,
Cúmplase la ley. El PP alega que hay una norma posterior de los presupuestos generales del Estado que impide llevar esto a cabo. Al tener carácter básico, señoría, la voluntad del acuerdo del conjunto de los empleados públicos y la Junta de retrotraer las actuaciones al crecimiento del 2,5% no es posible. Siempre los derechos tienen que prevalecer sobre las restricciones. En el acuerdo marco entre sindicatos y la Junta se sentaron las bases para negociar esta reducción de jornada de los funcionarios en 2016. 13.000 millones de euros es la cifra de la corrupción en España. Por ello, urge tapar las grietas en la contratación pública. Es el principal objetivo de la nueva normativa europea. Antes de que entre en vigor, en el mes de abril, el Consejo Consultivo y el de Cuentas han explicado en las Cortes los principales cambios. A partir de abril se acabó el hacer modificados que cambien las reglas de contratación. El modificado se puede hacer solamente cuando haya circunstancias imprevisibles y no alteren las reglas de la licitación. Bajan las cuantías para hacer contratos sin publicidad y todos tendrán que pasar por este portal. Una forma de evitar que encontrar y entender las licitaciones esté al alcance solo de unos pocos, porque hay pliegos que no pueden descifrar ni las grandes empresas con servicios jurídicos. Así ironizaba sobre la situación actual el primer ponente. Encontró el anuncio y dice premio, porque muchos todavía están buscando licitaciones. Yo no lo he encontrado, dice, cuando la encuentres, como una prueba, dice, ya lea el pliego, dice, no entiendo nada, dice, Una norma estable y más control cambiará la posibilidad de que los contratos públicos sean nichos de corrupción. Uno de los procesos más complejos y en los que más luz y taquígrafos es necesario aportar. Para aclarar esta nueva regulación, el Consejo Consultivo y el de Cuentas han organizado esta jornada destinada a los funcionarios que tienen que ejecutar las adjudicaciones, la mayoría secretarios municipales. Yo creo que hemos intentado modestamente, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas, ofrecer una imagen global sobre la contratación y eso ha sido la idea y el propósito de esta jornada. De los problemas que surgen en estos procesos sabe mucho el Consejo Consultivo, que desde hace 3 años gestiona el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León. Que resuelve en un plazo razonable, que se hace ante un tribunal independiente, que evita por tanto el miedo del licitador a presentar un recurso ante el propio tribunal. En este tiempo, el tribunal ha dictado casi 300 resoluciones que afectan a más de 2.600 millones de euros. La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, recibía la última memoria de la Fiscalía de manos de María Lourdes Rodríguez, la fiscal superior de Castilla y León. Este documento se presentará ante los grupos parlamentarios en la comisión de la Presidencia. Silvia Clemente ha agradecido el trabajo realizado por esta institución. Gracias a la memoria se puede conocer la evolución de la criminalidad en Castilla y León y planificar las medidas adecuadas contra los delitos más frecuentes. Varias bajas en el servicio de pediatría han dejado a cerca de 2.000 niños sin pediatra permanente en las localidades palentinas de Guardo y Aguilar de Campoo. Las Cortes han querido poner fin a este problema a través de una iniciativa socialista a la que se sumaba una propuesta del PP. Han pedido a la Junta que incentive la incorporación de médicos y enfermeras en los puestos de difícil cobertura. Cubrir las bajas de los pediatras de las localidades periféricas de la comunidad es casi una misión imposible. El procurador del PP y alcalde de Guardo afirmaba que él mismo se había ocupado de buscar a uno personalmente sin éxito. Se remitió oferta de empleo a diversos medios de comunicación, tanto a nivel regional como nacional, en el Diario Médico. La oposición achacaba este problema a la falta de previsión. La Junta está actuando tarde y mal. Y la solución es la provisionalidad sobre la provisionalidad, la sustitución de la sustitución. Se puede ver que no se cubren las plazas inmediatamente. Esto es una constante por ahorrar, por ahorrar, por ahorrar. Finalmente, el PSOE incluía en su iniciativa una propuesta del PP para incentivar las plazas de difícil cobertura. Pues igual es un sitio que desmotiva, pues igual que motivar de una otra forma, no sé si económicamente o profesionalmente. Y obtenía la unanimidad. Hay que hacer que las plazas sean apetecibles. El resto de propuestas, con empate entre el PP y oposición, se debatirán en el Pleno. Por ejemplo, implantar la cirugía robótica en el Hospital de Salamanca garantizaría, dice el PSOE, una intervención más precisa y una mayor calidad de vida del paciente. Reducir la estancia hospitalaria hasta una media de 2,2 días después de la intervención. En el resto de la cirugía laparoscópica estamos hablando de casi una semana.
Ya existen 28 robots en toda España. Me parece lógico que Castilla y León no se quede atrás en el avance tecnológico. El PP pedía un estudio exhaustivo previo ante el coste de 2 millones de euros. De este modo garantizaremos el coste-beneficio de la inversión, así como aseguraríamos la idoneidad de su localización. También se derivaban al Pleno medidas para los celíacos, como abaratar los alimentos sin gluten. Que un paciente paga al mes 127 euros más sobre el coste de los productos libres de gluten. Es el Gobierno el que tiene las competencias en materia de precios, en materia de modificaciones del IVA y no la Consejería de Sanidad. El PSOE solicitaba un protocolo de detección precoz de los celíacos, algo que según el PP ya existe. No dejamos la sanidad porque esta semana se reunía la Comisión de Investigación sobre el Hospital de Burgos. En esta sesión se aceptaba por unanimidad que además de analizar los posibles sobrecostes o el estado de la infraestructura, se estudien los diferentes modelos de asistencia hospitalaria. De momento los grupos pretenden solicitar más de 120 informes, pero el letrado advierte que estos documentos no podrán hacerse públicos. Esta comisión de investigación recibirá el 1 de diciembre un informe de la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos. La oposición pedía también su participación en este grupo de trabajo. Son realmente los que han puesto la cuestión del Hospital de Burgos, son los que han puesto en duda tanto el modelo de concesión como el modelo de construcción. Es prioritario darles la concesión y la oportunidad de que vengan aquí. Pero según el PP, su intervención tendrá que esperar. No tenía ningún inconveniente en que se entregase la documentación, pero creo que procedimentalmente no es hoy objeto de comparecencia ni de la plataforma ni de ningún otro colectivo. Los grupos parlamentarios han adelantado que pedirán más de 120 informes sobre la construcción y funcionamiento del Hospital de Burgos y creen que es contradictorio que esta documentación sea secreta, tal y como establece el reglamento. Mucha transparencia, mucha participación, pero a la hora de la verdad que tengamos muchísimo cuidado porque estamos manejando documentación de sensibilidad peligrosa. El reglamento creo que está concebido para que no haya comisiones de investigación y para que si las hay estemos salvando obstáculos constantemente. De momento la mayoría de documentos requeridos son de Podemos, cerca de 60. 42 informes pedirá Izquierda Unida y 23 el PSOE. PP y Ciudadanos no han concretado cuántos. Los grupos tienen de plazo hasta el 24 de noviembre para registrar sus solicitudes de documentación. Será la base para fijar las futuras comparecencias. La actualidad parlamentaria nos deja otros titulares esta semana que repasamos en formato breve. El PSOE quiere ampliar la comisión de investigación de la trama eólica, pide que analice también los contratos del edificio de Arroyo y el polígono de Portillo. Los socialistas consideran que la relación entre los tres procesos está probada por la implicación de los mismos altos cargos. Nosotros pensamos que hay una vinculación muy clara entre los altos cargos que autorizaron parques eólicos y que intervinieron en la compra de estos inmuebles. El Partido Popular no valora esa posible relación. El presidente de la Comisión de Investigación se limita a trasladar al PSOE qué pasos tiene que dar para conseguir su objetivo. Y lo primero es pedir una nueva comisión. En estos momentos lo que procede es simple y llanamente aplicar el propio reglamento. Es decir, ahora tendrá que ser calificada por la mesa, si lo considera oportuno, tendrá que ser publicada. Izquierda Unida solicita que se cambie el reglamento para solucionar los empates que la composición de la Cámara está propiciando. Dice Sarrión que no es justo que al no conseguir la mitad más uno, la oposición no pueda sacar adelante sus propuestas y recuerda que todos los partidos políticos que no gobiernan suman 200.000 votos más que el PP. La semana que viene hay pleno en las Cortes y los grupos ultiman las iniciativas que quieren incluir en el orden del día. Destacan temas como la minería o una propuesta firmada por todos sobre las políticas a realizar con los castellanos y leoneses que se encuentran en cárceles extranjeras. El próximo pleno aprobará la reforma del reglamento que permitirá la modificación de la mesa de las Cortes para dar representación a Podemos y Ciudadanos. Y esto permitiría ya que en el siguiente pleno pues se pudieran elegir los miembros de la mesa. En el hemiciclo, el Grupo Popular presentará una proposición para pedir al Gobierno que colabore con los 80 millones de euros de sobrecoste que calculan que supone la prescripción de los nuevos medicamentos para tratar a los enfermos de hepatitis C en Castilla y León. Como se trata de un plan nacional, haya una aportación del Estado a las comunidades autónomas en ese sentido, o en segundo lugar, en su defecto, que este mayor coste que no se compute a efectos del déficit público. La bancada socialista llevará a pleno 2 interpelaciones para que Castilla y León se sume al Pacto de Estado que Andalucía plantea contra la violencia de género, pese a que nuestra comunidad es pionera en esta materia, y una segunda sobre minería para que todos los grupos dejen clara su postura. Que el resto de los grupos también se retraten y digan la verdad con respecto a la minería,
porque en los últimos tiempos hemos visto que las iniciativas, las propuestas en los programas electorales de Podemos y de Ciudadanos también pretenden acabar con el carbón. Y los grupos debatirán sobre la situación de los castellanos y leoneses en el exterior. Firmada por todos los grupos parlamentarios en relación a las políticas a realizar. Generar líneas de ayuda, de asesoramiento y de apoyo a las personas que se encuentran en cárceles en el extranjero. La iniciativa también prevé medidas de apoyo e inserción laboral para los jóvenes que han tenido que retornar. Y Ciudadanos plantea un debate sobre el futuro de la Fundación Villalar. Quieren que se suprima a corto plazo para que no se destinen fondos a la promoción del sentimiento identitario en la comunidad. La semana pasada, en el Pleno, se tomaba en consideración reformar el reglamento de la Cámara para ampliar la mesa de las Cortes a un miembro más. ¿Pero qué significa tomar en consideración una iniciativa? Lo descubrimos en el diccionario de nuestras Cortes. Que hay que estudiarla, que hay que tomarla en consideración para ver si es cierta o no es cierta. Que lo tengan en cuenta, tenerlo en cuenta. Pero vamos, no sé, creo que es eso. Por parte del legislador, ser consciente de lo que ha legislado y ser capaz de llevarla a cabo. Cuando la iniciativa parte de los propios grupos parlamentarios o es la iniciativa legislativa popular, ¿no?, con el aval de 500.000 firmas en el caso de la iniciativa legislativa popular en España, o es una iniciativa que presentan las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, entonces hay un obstáculo previo, un filtro previo para que esos textos se puedan discutir en el Parlamento. Tienen que ser tomados en consideración por el Pleno de la Cámara, es decir, tienen que contar, digamos, con la autorización, digamos, del Pleno de la Cámara para poder ser discutidos y, por tanto, para que pueda tramitarse, digamos, como los proyectos de ley en el Parlamento. Y como no podía ser de otra forma, los atentados de París también han trastocado el normal funcionamiento de esta Cámara. Ni 24 horas tardaba la presidenta de las Cortes en convocar la mesa y junta de portavoces para firmar una declaración institucional. Los días posteriores veíamos el edificio teñido de azul, blanco y rojo y a sus señorías guardando un minuto de silencio. Las Cortes lloran a las víctimas de los atentados en París, así lo expresan las banderas a media asta y los crespones negros, y así lo manifestaron todos los grupos en una declaración institucional. Estas Cortes manifiestan su enérgica condena a los actos de barbarie y de terrorismo que pretenden poner en cuestión los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad que el pueblo francés ha contribuido a legar a la humanidad. Desean la recuperación de los heridos y trasladan el pésame a los familiares de las víctimas mortales, pero prima un sentimiento. Afirman su voluntad de unión con todos los demócratas en la defensa frente al terror, del derecho a la vida y el resto de libertades y derechos fundamentales con la firmeza, persistencia y vigor que sean precisos. Cuando el edificio recupera la rutina, el lunes, a las 12 en punto, se volvía a paralizar todo. Procuradores y funcionarios se concentraban a las puertas para guardar un minuto de silencio. Se interrumpía incluso una comisión. Solidaridad y rechazo. De día, pero también de noche. La bandera tricolor ha iluminado el edificio que reúne la soberanía de todos los castellanos y leoneses. Todos somos París. Todos somos Francia. Casi al final de nuestro tiempo respiramos aire puro a las puertas de los Picos de Europa. El procurador de la UPL, Luis Mariano Santos, nos invita a su pueblo, Cistierna, en León. Hacemos una parada en el Museo del Ferrocarril, transporte clave que junto con la minería contribuyó al desarrollo de esta villa. Con este Rincones de la Semana nos despedimos hasta el jueves que viene. Soy Luis Mariano Santos,
soy el procurador de Unión del Pueblo Leonés en las Cortes de Castilla y León y hoy os quiero enseñar mi historia y la historia del pueblo, que también está ligada, por supuesto, a la mía, ¿no? Cistierna es un pueblo ligado profundamente a dos sectores, fundamentalmente a la minería y al ferrocarril. Es, digamos, también la puerta de los picos de Europa, con lo que ello conlleva. Pero también es un pueblo que ha sufrido durante los últimos años los avatares de la crisis minera, fundamentalmente, y también la crisis ferroviaria, ¿no? Porque al fin y al cabo Cistierna ha pasado de tener casi 6.000 habitantes a ahora tener exactamente pues, sobre unos 3.000, 3.500. No deja de ser una anécdota que allá por 1917 se produjera en Cistierna la declaración de la República Independiente de Cistierna por parte de los mineros y se declarara la guerra a Alemania. Llegaron a tomar el ayuntamiento y a poner la bandera de la República, que da también un poco la visión de los arraigos y de los arrestos de las gentes de Cistierna, aunque repito que fue solamente un día. Estamos en el Museo Ferroviario de Cistierna. El boom de Cistierna como pueblo surgió cerca o junto con el ferrocarril o con el boom del ferrocarril de la línea Bilbao-León. Para mí es un sitio especial. Yo soy hijo de ferroviario y soy nieto de ferroviario. Como casi todos los sectores, el trabajo de ferroviario y el trabajo de minero y el trabajo hace años era muy duro, ¿no? Yo siempre le oigo decir a mi padre las horas que hacían el tren, comían en el tren. En mi casa tengo libros de reglamentos del ferrocarril, tengo las gorras que veréis ahí al fondo. La mayoría de los elementos me recuerda fundamentalmente a mi niñez, ¿no? Desde las ollas a prácticamente todos los libros que formaban parte de la historia de las estaciones, de los jefes de tren, de los factores autorizados. La verdad que es historia viva en sí, ¿no? Por aquí pasa el Transcantábrico, por aquí sigue teniendo líneas de viajeros, pero como en todo en esta vida y como todo en los núcleos rurales y en los pequeños pueblos, el ferrocarril ha perdido mucha de su potencialidad. En Cistierna actualmente yo creo que habrá sobre una frecuencia de 3 trenes que vienen desde León y que luego se van yo creo que llegan hasta Guardo, yo creo que ya no llegan hasta el final de la línea original, que era la León-Bilbao, que era la Robla en su momento y el Ullero, y ahora yo creo que se ha quedado un poco como ferrocarril de cercanías, ¿no? Cada 28 de mayo todos los años y durante los últimos 500 años las gentes de Cistierna suben toda esta cuesta y un poco más allá y se dirigen a la ermita de San Guillermo, que cuenta la tradición que era un ermitaño que vino huyendo de las guerras musulmanas y que vino y se instaló en una gruta que está al final de esta cuesta y allí como ermitaño vivió unos cuantos años, ¿no? Toda mi vida está ligada a Cistierna, es el rincón perfecto para que yo me pierda y para que yo recargue pilas, ¿no? Sobre todo invito a todas las personas que sepan ver en Cistierna y en todo Picos de Europa la potencialidad que tiene turística y sobre todo los enormes y bonitos paisajes que tiene.